slots viables están para ese cine convencional. O sea, las posibilidades de reservar esos espacios a cine que no sea procedente de las majors es complicado. Para mí, además de lo que es crear esa pantalla alternativa, ese circuito paralelo, lo que tiene una importancia enorme es el valor experiencial, por un lado. O sea, se habla de los festivales como una pata de la economía de la experiencia. ¿Por qué? Porque muchas películas que triunfan en un festival, después cuando llegan a las pantallas no tienen la misma repercusión. Porque lo que tú vives en un festival, esa atmósfera, esa complicidad, ese sentido de comunidad que crea un festival entre los que asisten e incluso la gente que vive en la ciudad normalmente, eso es único. Eso solo puedes transferir y solo puede pasar en ese espacio acotado de tiempo y en ese espacio físico. Solamente lo puedes vivir en un festival. En ese sentido, pues creamos esa complicidad o cinefilia que tú no puedes tener en una sala de exhibición tradicional. Entonces, entre las múltiples facetas que puede tener un festival, como él decía, lengua, social, cultural, la creación de capital cultural para la ciudad o para los propios espectadores, para mí el básico es, y que además lo veo en un festival como Sitges, ese sentido de comunidad. Absolutamente. Y a mí se me olvidó decirlo. El punto de encuentro, el intercambio, el enriquecimiento es totalmente de acuerdo. Entre todos los es públicos, esencial. no solo los profesionales. Te estoy hablando de la comunidad fan, por ejemplo, en nuestro caso. Pues nosotros nos hemos planteado el Barcelona Film Fest, que tengo que decir que es un festival muy joven, que prácticamente acaba de nacer. Ahora vamos a celebrar del 22 al 30 de abril la tercera edición. Imaginaros, o sea, solamente tenemos 2 ediciones. Claro, no se puede comparar, ¿no?, con los de nuestros compañeros, pero nos lo planteamos con un enfoque educativo y desde luego cultural. Nosotros apostamos por la cultura. Es una propuesta cultural y nos lo planteamos también, respondiendo a tu pregunta, Miquel Ancho, sería la creación de nuevos públicos. Ese sería nuestro objetivo y nuestra legítima aspiración, ¿no? Aprovechar la potencia, el potencial de la cultura, porque es un festival que gira alrededor del libro. La fecha nos marca, ¿no? Es el 23 de abril, Día del Libro. Entonces, jugamos con la cultura y lo que queremos es un objetivo ambicioso, ¿no?, pero crear nuevos públicos, que esa gente que se ha alejado, que se ha distanciado del cine y que ha hecho que se cerraran salas, la no asistencia de público a las salas, pues recuperar a ese público con propuestas atractivas, ¿no? Ese es un poco el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Y entonces, vamos a ver, mi pregunta ahora es, ¿no es compatible las 3 propuestas que habéis hecho distintas prácticamente, un poquito, no son compatibles en un único festival? ¿Por qué no? Claro, pero, no es que ya son compatibles, ¿no? Ya lo son. Claro. Es decir, yo me identifico absolutamente con el breve argumentario que ha hecho ella. De hecho, se me ha olvidado decirlo, como quien dice. Quiero decir, es fundamental. O sea, y nosotros también intentamos llegar a nuevos públicos. Hay un trabajo de abrir el festival a gente que en principio no era nuestro público nicho inicial. Eso siempre es la única forma de crecer. Y Sitges, por supuesto, creo que es un festival que absolutamente ha conseguido trascender ese público inicial de cinéfilo, no me entendáis mal, freak, que le gusta, un poco freak, que le gusta el cine de terror, el cine de género, el cine fantástico, y se ha convertido en un festival que llega a un público general amplísimo de todas las edades y bueno, y que es una insignia de la ciudad. Un único contenedor puede ofrecer todo esto que estáis diciendo. Es que debe ofrecerlo. De hecho, como festival de cine público estás obligado incluso a crear nuevos públicos. Nosotros tenemos iniciativas incluso por segmentos de edades, desde familia, tenemos el espacio Sitges Family, tenemos acreditaciones especiales para estudiantes universitarios. Ahora queremos lanzar iniciativas específicas para targets, como decíamos, Alone in the Dark, sesiones para singles, o sea, buscar segmentos nuevos que vayan regenerando y que vayan promoviendo la cinefilia incluso en sectores que no están tan acostumbrados a acercarse a una sala de cine de festival. Mira, os hago la reflexión esta por una razón. Estamos en Orense, ¿no? Entonces yo os pinto así muy rápidamente la situación de Orense con relación al cine. Hay una única empresa, un único circuito comercial
que pasa, obviamente, su predilección y su preferencia. Su preferencia son aquellas películas pues mainstream, es decir, que de películas de gran público y punto. Luego hay un cineclub que funciona regularmente, pero no llega, a Ourense llega aproximadamente el 30-35% del cine que se estrena anualmente en España. El caso de Barcelona, obviamente ya no voy a entrar en eso, ya todos os hacéis una idea, ahí está toda abastecida, pero ellos intentando crear una función. En el caso de Santiago, que es una ciudad como la ciudad más universitaria de Galicia, son 30-35.000 estudiantes aproximadamente. Y bajando. Bueno, y aparte de eso, desde hace 4 o 5 años para acá, pues afortunadamente hay un modelo nuevo de exhibición, que es la cooperativa Numas, que pasa un cine alternativo, un cine de autor, un cine que no accedería, digamos, al circuito comercial, aunque de vez en cuando en alguna pantalla hace alguna concesión en versión original. Y luego está Cines Compostela, que también están cogiendo aquellas películas, digamos, que no son de grandes multinacionales, y luego está el circuito Cinesa. Es decir, que esa sería otra realidad. Luego Sitges ya más o menos estaría un poco a camino en el modelo entre ambos, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta es, como aquí hablamos de festivales, de ciudades de cine, un festival con relación al cine en general, ¿qué responsabilidad tiene? Es decir, ¿me quedo con el modelo de Pela y me dedico solo a cine alternativo, ese cine efectivamente no narrativo, el cine de no ficción, los nuevos formatos? Mis alumnos hacen muchos, mis alumnos además que adoran a cortocircuito, y me subo a ese modelo. ¿Hacemos eso o les damos a todos de todo? Y lo que buscamos es también un pelín... Vamos a ver, voy a ir más lejos a la pregunta. Dinero público. Cuando metemos dinero público en un festival, cuando metemos dinero público en un festival, la sociedad normalmente reacciona diciendo 1 millón de euros para un festival de cine durante 8 días. No, con ese dinero se puede hacer, bueno, hacer mucho no, pero se puede equipar un hospital, no sé, bueno, alguien dirá otras cosas. Y yo pregunto, ¿pero estaréis de acuerdo conmigo que el festival favorece la promoción de la ciudad? Es decir, es una inversión también de marca de la propia ciudad. Es decir, matizarme un poquito esto, porque... Por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Nosotros vendemos es la marca rentable, Barcelona. absolutamente. No es dinero perdido. ¿Verdad? Pero es que Bien. además tú puedes ver inmediatamente el rendimiento que tienes. Y el Nosotros impacto tenemos un cálculo socioeconómico. de 50 millones de euros sobre una inversión de 300.000 que pone el ayuntamiento. Y tú puedes, o sea, es que hay estudios, incluso el Panamá Film Festival, que hizo un estudio con Mastercard, la subida de gasto de Mastercard en esa ciudad durante el periodo de Festival de Cine, el retorno económico. No sé vosotros, pero nosotros trabajamos con el gremio de hostelería, con el gremio de comerciantes, para que haya un retorno económico en la plantilla del propio festival, cuántos puestos de trabajo creas, qué retorno económico está dando a la ciudad directamente como empresa un festival de cine, sobre todo teniendo dinero público, que tienes esa responsabilidad. Totalmente de acuerdo una vez más, y además por alusiones en relación a lo que decías, retomando el tema, nosotros como festival público que somos, en el que hay una dirección artística, que en este caso encabezo yo, con un equipo que trabaja conmigo, sí tenemos una línea programática que se acerca a un cine no tan convencional, a un cine de no ficción, a un cine experimental, a un cine también narrativo, porque en la sección oficial hay un cine narrativo con formas más, digamos, asumidas por un público general. Sí hay, como digo, en el eje del festival una apuesta por un cierto riesgo, y esa es nuestra bandera, eso es lo que nos identifica. Una vez consolidada esa línea de programación y ya reconocida por un público, nosotros nos entregamos totalmente en las diferentes secciones del festival a un público generalista. Tenemos programación infantil con la sección Fancine, tenemos tenemos más de 2.000 asistentes de institutos y colegios de toda la comarca de Santiago, con un cine, pues eso, juvenil, infantil. Hacemos programas concebidos para la participación del conjunto de la familia, que no tienen nada que ver con cine experimental ni en absoluto. Se trabajan programaciones didácticas. O sea, hay un departamento pedagógico en el festival. Trabajamos con la universidad, tenemos créditos con los alumnos. Es decir, hacemos un montón de actividades con la Facultad de Jornalismo de Santiago, de Comunicación. Y es nuestro deber como festival público. Eso es, tenemos hasta ciclos para tercera edad, que es una cosa como que, claro, como festival público tienes que hacer eso, independientemente de cuál sea tu línea de programación. Y, por supuesto, como decía ella ahora,
más allá de las cuestiones culturales, del enriquecimiento, del intercambio, etcétera, hay un impacto socioeconómico medible, tangible, y por lo tanto ese dinero que se invierte tiene un retorno y suele ser, pues como acaba, bueno, ya veis, el caso de Sitges pues es de 300 a 50 millones, pues hay una cosa, es muy amplio, pero vamos, el caso de cortocircuito no es tan aplastante, pero también es, y por supuesto que hay que hacer hospitales, pero lo que no podemos es convertir las ciudades en parajes yermos donde no haya una inversión en patrimonio cultural. Sí, sí. Nosotros vamos a intentar romper la maldición, ¿no?, de que en las grandes ciudades no puede haber un festival de cine que funcione, ¿no? Si obviamos el caso de Berlín, por ejemplo, y por supuesto hay que incluir en los de categoría A Venecia, Berlín, Cannes y San Sebastián. Pero en Barcelona ha habido varios intentos, Mónica lo sabe, hubo una semana de cine internacional en Montjuïc hace muchos años que los críticos más veteranos siguen recordando, porque subían con un entusiasmo, digo subían porque Montjuïc es la montaña, y subían con un entusiasmo a ver aquellos estrenos, la última película de Woody Allen, la nueva de Fellini, y lo siguen recordando, ¿no? Luego hubo un intento de hacer un festival de cine de autor en la Rambla Cataluña, que es una de las arterias importantes de Barcelona, y todos los cines se unieron, consiguieron hacer un buen festival de cine, pero dejó un déficit económico importante. Y luego algún distribuidor, por ejemplo, Antonio Llorens de Lauren Films intentó hacer también su mini festival, ojo, y visitaban Barcelona como Pedro por su casa y Johnny Depp. Yo he entrevistado tranquilamente a Brad Pitt, a Mónica Bellucci en sus mejores momentos, ¿no?, tranquilamente, haciendo entrevistas de verdad, ¿no?, de cuando podías entrevistar a las estrellas de cine hablando 20 minutos, media hora, tranquilamente con ellos, sin cortes, interrupciones ni minutajes, ¿no? Y ahora es otra vez un distribuidor, Adolfo Blanco, de A Contracorriente, que ha tenido esta idea, esta iniciativa, se la ha sacado de la chistera. En principio era vender también su catálogo, pero lo ha abierto, ha decidido abrir y vamos a ver si rompemos esa Tengo que maldición. matizar, efectivamente, que efectivamente, A Contracorriente es hoy por hoy una de las distribuidoras en este momento más potentes de España, con un material que no es necesariamente de gran tal, no de calidad. Es decir, hay un criterio que me parece muy interesante, efectivamente. Sí, el festival se va a celebrar en los cines Verdi, que los Verdi son también muy emblemáticos, ¿no?, en la ciudad de Barcelona. Y bueno, vamos a procurar romper la maldición que decíamos, ¿no? Mira, y el factor social, la socialización, lo que tiene el festival en esos días, esos 5, 6, 7, 8, los días que sean de socialización, es decir, de implicarse en la sociedad de esa ciudad, ese movimiento que se forma, que evidentemente pues no solo mediático, sino de gente que asiste a las salas, gente que por primera vez va a las salas, me refiero por primera vez en el año, no sale apenas, pero como es una fiesta, es un festival, hay luces, hay banderas, viene gente conocida y entonces van al cine. Es decir, eso aparte, ¿qué? Porque luego hablamos de Netflix y hablamos de la polémica toda del consumo en pantalla grande, consumo en pantallas pequeñas, pero primero hablame de la socialización. Bueno, en el caso de Sitges es la esencia. Yo lo divido en dos niveles. Por un lado, está el estrés que padece la ciudad. Sitges es una ciudad pequeña. De repente tienes durante 10 días 200.000 personas. El extremo, nosotros tenemos lo que se llama una zombie walk, es una manifestación de zombies. Son 3.000 personas que colapsan el centro del pueblo. Claro, lo reciben con mucho entusiasmo, pero a la vez es una barbaridad. O sea, recibimos quejas de la Guardia Urbana, recibimos quejas de vecinos. De repente te encuentras una ciudad que mira al mar, que tiene zombies, stands, monolitos, no pueden ver nada durante... Lo han aceptado y forma parte de su tradición cultural, porque son 52 años y no les quites el festival. Pero bueno, es como ese vecino que cuando llega todo el mundo dice, uff, venga, otra vez, aguantar a estos locos del cine.
Y lo que es dentro, lo que es el público fan, nosotros tenemos una herencia, claro, inmejorable. 52 años, un patrimonio histórico de... Les comentaba antes, hemos sido declarados incluso acontecimiento de especial interés público. Una historia de 100 años del cine, que 52 estén dedicados a este festival, es una barbaridad. Y ves gente, heavy users, gente que el día en que se ponen a la venta son 60 entradas de golpe, gente que vive allí, que se ha casado, que repite, que se viene de viaje de bodas a celebrarlo en el festival, voluntarios que repiten año tras año tras año. Y ese componente nostálgico. Y lo bueno de 52 años es que tú ves esa socialización que te ha llegado. Sitges siempre se ha definido como una cantera de talento, descubrir nuevos directores. Y tienes presencias como un Santiago Segura, un Alex de la Iglesia, un Guillermo del Toro, un Peter Jackson, que vienen voluntariamente, incluso quiero venir, porque recuerdan haber estado con 20 años, con su primera película. Y esa mirada nostálgica, esa comunidad que crearon entre ellos, la quieren vivir cada vez que tienen oportunidad. Y es lo bonito, ¿no? de ese sentido de comunidad que yo decía al principio, que es como un sentimiento que se transfiere de los creadores al público, del público a los propios directores, que tú ves que Guillermo del Toro coincide con un chico joven que se llama Bayona y acaba apoyándole en su película, y después los dos los ves en Cannes, y de Cannes ya sabéis la historia, ¿no? Y es ese sentido de comunidad que solo puedes vivir en un festival y no en una sala de cine convencional. Pela, en tu caso, perdona, antes de nada, de que des respuesta, antes hice mención a mis alumnos, pero cuando hay cortocircuito, mis clases se quedan a la mitad, porque están todos en Santiago, se van desde Pontevedra a Santiago, ¿no? Y yo sé que hay, tú tienes un público muy específico, os dirigís sobre todo a gente joven, me imagino, ¿no? Y nos cuesta, Sí. nos dirigimos, o sea, la intención es llegar a un público amplio, un público que ronda, nos gustaría tener un público que abarcara todas las edades, pero lógicamente nuestros picos están entre los 22 años y los 45, digamos. Casi todos los festivales ahí tienen su pico. En nuestro caso está muy destacado ese pico de edad. Y siempre hacemos un trabajo intenso para captar gente joven, gente más joven todavía. Es muy difícil meter, por así decirlo, a los adolescentes o a los estudiantes de la universidad con entre 18 y 22 años, los que están haciendo sus estudios de grado o de formación profesional o los que sean, porque sí encontramos una cierta, a veces, apatía o desinterés, porque también las nuevas tecnologías les permite el acceso a un montón de contenidos que antes no existían, antes no tenías acceso a ello, ahora lo tienen y no necesitan, por así decirlo, ir a un festival. ¿Qué ocurre? Que cuando conseguimos que vengan a través de los créditos, a través de un trabajo de comunicación, de visitar escuelas a lo largo del año, etcétera, de repente aparece ese otro factor del que hablaba ella, que es la experiencia. De repente se dan cuenta que venir a un festival supone socializar, supone compartir una experiencia con sus iguales o con otra gente que van a conocer, punto de encuentro. Entonces, empiezan a disfrutar y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Se empieza a correr la voz, empiezan a venir y, bueno, además que vas contando con prescriptores en centros de estudio, en las facultades, en las escuelas específicas y especializadas y lo vas teniendo. Y ahí va habiendo una identificación del público, que viene un año, viene otro año, viene otro año, y va aprendiendo, va descubriendo nuevos autores, va conociendo en persona a esos autores, sean populares o sea gente más del underground, pero hay un contacto, hay una retroalimentación. Eso es fundamental en un festival. Hasta el punto, y eso engancha con otro tema del que hablabas tú antes, de que ellos se identifican con el festival, lo hacen suyo y eso termina siendo ciudad. Y eso termina siendo, o por lo menos el Ayuntamiento de Santiago así lo defiende, que el Cortocircuito con Cine Europa, o junto con el WOS, que es un festival de música de vanguardia, o la propia iniciativa Numax, u otras que ahora no nuevamente, pero que existen, generan una marca de ciudad que complementa a la idea monolítica de catedral, peregrinos, que es obviamente la insignia de la ciudad por cuestiones que caen de cajón, pero la ciudad va más allá. Y es muy importante que estos, voy a decir pequeños festivales, porque en relación a Sitges u otros festivales como puede ser Donosti o Málaga o Sevilla, Cortocircuito, WOS o la propia Cine Europa, son festivales pequeños, pero en relación a su ciudad y a Galicia son festivales grandes. Y esa suma de festivales pequeños, siempre entrecomillado, generan un conjunto, generan patrimonio, generan ciudad, generan un valor material que es importantísimo. Y más en una ciudad pequeña donde la gente pues tiene más fácil identificarse con una iniciativa, que quizás en un sitio como Madrid o Barcelona, con una propuesta cultural tan amplísima, pues es más difícil que la gente asocie pues X festival
a la idea de la ciudad. Y me parece que vosotros tenéis un reto ahí muy estimulante ¿Verdad? por delante. Claro. Sí, sí. Chita, ¿qué Yo, opinas? bueno, yo puedo contaros que en una jornada de puertas abiertas que hicimos ahora como previa del festival, a precios populares, también hay que decirlo, es decir, el precio, creo que ahí también tenemos que negociar un poco. Ese es un tema, En una sesión en que se proyectaba El Gran Dictador, yo de repente hacía un coloquio al final de la película y pensaba encontrarme gente mayor en la sala y me encontré la sala llena de gente joven y fui la primera sorprendida. Me sorprendió muchísimo ver a chavales con skates sentados en primera fila y preguntando, además, cuando terminó la película y asombrados porque descubrían a Chaplin, ¿no? Este año, por ejemplo, queremos que descubran también a Buster Keaton, porque tenemos un documental de Peter Bogdanovich que nos va a descubrir a Buster Keaton. Yo creo que se ha hablado mucho de Chaplin, poco de Buster Keaton, y tal vez nos llevemos otra vez una agradable sorpresa, ¿no? Y referente a lo que a mí me obsesiona también ese público universitario, el por qué no están yendo al cine y lo que se pierden de alguna forma, ¿no? Porque incluso como herramienta de cultura que les ofrecemos nosotros, ¿no? Descubrir a Klimt en un documental de arte o por ejemplo, conseguir acceder a cómo creaba Buñuel, con Buñuel y en el laberinto de las tortugas, película que aprovecho para recomendar y vamos a tener en el Barcelona Film Fest, que te enseña, En ¿no? Málaga la viste, ¿no? Cómo Buñuel, ¿la has visto, Miguel Ancho? Es maravillosa, es una película de animación que te muestra cómo Buñuel tenía dificultades para financiar el documental de las Urdes y te lo cuentan muy bien, un director nuevo, además, una ópera prima. Y yo creo que tenemos que conseguir esto, ¿no? Encontrar las vías para llegar a esta gente joven que no pisa un cine. Claro. Quizá vistiéndolo de evento también, como, Claro, tú decías, totalmente. como tú apuntabas. El evento. Mira, eh, efectivamente. y Yo hay no una- Eso es algo renunciar que a lo las hace muy bien alfombras Sitges. Sí. rojas. Sí, no, sí, lo de la... Mira, hay una cosa que habíais, que hablabais todos, que coincidisteis todos ahora, era el tema de los escolares, de las escuelas, ¿no? Del público joven, de ganarse a los chavales. En eso creo que todos los festivales lo tienen muy claro, entre otras cosas porque le están viendo las orejas al lobo. Y porque es la cantera, es el futuro, es están presente viendo y que futuro. la gente se le está, iba a decir una, lo voy a decir más, se le está muriendo el público. Bueno, Sitges Se no, le ¿eh? muere. Porque yo voy cada año a Amigo, Sitges. ya están muertos, los hemos resucitado. Bueno, No, Sitges es No, Sitges asombroso. no. Yo cuando voy al festival cada año Claro. es impresionante ver el público joven, Joven, claro. y la envidia que da a quienes lo visitan. Claro. Yo he oído exhibidores, Pues es eso. productores... A mí me ha distribuidores pasado decir, este "Yo año quiero estando este allí diciendo público, cuánta lo quiero gente para joven ellos". hay aquí. Claro, pero Y mayor. Es claro, asombroso de esta Sitges. reflexión viene ahora al hilo de esto, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos entonces? Lo decía Pela hace un momento, es decir, decía que esos chavales, efectivamente, que están habituados ya a consumir imágenes de una forma caótica, les da igual, en el móvil y no sé qué, esta polémica toda que están montando con si Netflix, que si no sé qué, porque Netflix se sacó el argumento, que es un argumento muy convincente. Nosotros llevamos cine allí a donde no hay cine. Bien, eso puede ser, efectivamente, claro. Aquí en la provincia de Ourense, en Galicia mismo, tenemos poblaciones de 20.000 habitantes que no tienen una sala, no tienen una pantalla grande, tienen una pantalla institucional, pero que no proyecta cine, o solo ocasionalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Eso ya, ahí ya especular, a ver qué hacemos. Yo, igual hay gente que se me tira encima, pero yo soy totalmente partidario de Perdona, que... Pela, ¿cómo le decimos a un espectador de 18 años Vente al cine, la película ¿no? hay que verla en una pantalla grande, una butaca, que el director concibió esa película desde la fotografía, el encuadre, el tempo narrativo, todo, para ser consumido en una pantalla grande en silencio? Es ¿Cómo lo- que qué? yo no te voy a dar una respuesta, porque si tuviera esa respuesta pues sería muy fácil. Pero yo lo que me pregunto es precisamente, y puedo estar tirando piedras contra mi propio tejado, y soy cinéfilo y me maravilla ver películas en pantalla grande. Vengo de Playdog, donde ayer tuve oportunidad de ver películas de Bruce Weber que nunca había visto en una pantalla gigante, y es otra cosa, la experiencia es radicalmente diferente. Dicho esto, ¿hasta qué punto la gente joven, los nativos digitales, tienen o pueden encontrar un interés en esa experiencia que es más sensorial, por la luz, por el sonido, porque estás compartiendo con otras personas? ¿Hasta qué punto ellos pueden tener interés en eso cuando ahora en Internet tienen
tantas posibilidades y tantos lenguajes y tantos formatos. Entonces, para mí, a veces digo, es que realmente quizá la experiencia de la gran pantalla para las nuevas generaciones que han crecido en un entorno digital diferente al nuestro, quizás ya no sea tan relevante. Y no es por quitarle valor, yo soy cinéfilo, o sea, en mi casa tengo una pantalla grande y voy al cine y dirijo un festival y voy a festivales. Pero yo tengo mis dilemas. ¿Y por qué no Netflix? Más allá de que su catálogo me pueda gustar más o menos, pero ¿por qué no las plataformas? Porque para mí Movie o Filming son grandísimas plataformas con unos catálogos de cine de autor. Y yo veo esas películas, estas plataformas me dan la posibilidad de ver ese cine en mi casa en una pantalla grande, que hoy por hoy una pantalla grande, obviamente no todo el mundo tiene acceso, pero vamos, que un proyector vale 300 euros, no estamos hablando de 3.000 euros. Si te gusta el cine, es que el problema es que lo puedes ver en tu casa ya en pantalla grande también. Yo no quiero apartarme mucho del guión que nos tienen preparado. Para mí, ¿puedo decir una cosa? Es que es Para mí delicado. el gran problema de la gente joven hoy es que yo creo que mantener la atención hora y media. Claro, ¿Cómo totalmente. lo haces? ¿Cómo los desenganchas del móvil Sí. durante 1 hora y media mínimo? Porque, bueno, ya no hablemos de las películas de 3 horas, como está La sombra del pasado, que se ha estrenado este fin de semana y te exige 3 horas. 3 horas de duración, Sí, que me sí. parece una encerrona, ¿eh? Pero, Mira, ¿cómo lo hacemos para sí, desengancharles de la tecnología? No sé, pero yo paso por una experiencia Es que no podemos, personal. creo. Mi experiencia personal cuando veo una práctica de un alumno, de un equipo de alumnos de cuarto, hacen un corto, no han sido educados en la pantalla grande y te da muchísimas ganas de decirle, mira, esto que acabas de hacer es algo infumable, infumable. ¿Por qué? Porque tiene problemas de ritmo, un ritmo sincopado, no sé qué coño me estás contando, no entiendo nada. Y ellos enseguida te lo razonan y te dicen, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Mira, esto, y te das cuenta que viene de ahí. Su educación no es la de el cine como lo entendimos todos. Pero hago solo un inciso. Una película como Roma, por eso no quiero entrar ahora en el tal, una película como Roma no es para ver en la tele. Eso creo que hasta el que asó la manteca lo sabe. Es que si nos ponemos así, ninguna película No, es para es- ver en la tele. Quiero decir, Bueno, pero de hecho dicen que ha sido el gran acierto del director, utilizar el dinero Sí, de pero- Netflix para hacer una película de cine No, ya. y conseguir que se estrenara en cine. Sí, no, yo soy de los... A ver, yo no soy apocalíptico, ¿eh? Yo soy de los que creo que Netflix y el lobby de la exhibición se van a acabar poniendo de acuerdo. Es un elemento Seguro. disruptivo, Ah, yo porque también, nos yo tenemos que también. Seguro. adaptar. es que hay una pero- inercia de la realidad, y yo con esto no digo que haya que todo valga, pero la realidad se impone, quiero decir, y la realidad es que existe una tecnología que permite que las plataformas no solo exhiban, sino que ya produzcan y generen sus propios contenidos para que todos en nuestra casa, con un mando en una Smart TV, tengan acceso a cosas que eran impensables. La realidad es esa, entonces lo que hay que encontrar es caminos, por un lado, para que en estas plataformas haya un cine que tenga también un valor cultural, que no sea simplemente objetos de consumo, que también, por supuesto, yo también consumo cine comercial super mainstream, pero también tiene que haber un equilibrio con la exhibición y una protección del cine de autor que tiene un valor cultural. Y se me acaba de ir el hilo de lo que iba a decir. Y por otro lado, salvaguardar el trabajo de los festivales, que creo que nuestra labor va por esa idea del punto de encuentro, de la experiencia, porque es lo único que nos diferencia de la comodidad del mando a distancia. Y hay que trabajar mucho esa línea del intercambio, del punto de encuentro, de vivir una experiencia, de socializar el festival. Si no, es que ¿para qué me voy a complicar la vida para ir a otra ciudad si en mi casa lo tengo todo? Lo que en el caso del Festival de Cine se añade la exclusividad. Si no estás ahí, física y temporalmente, lo pierdes. Cosa que tú con las plataformas tienes libre acceso cuando quieres y demás. Es otro tipo de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando los jóvenes prueban esa fórmula de exclusividad, de estar en comunidad, de compartir, etcétera, se enganchan, porque es algo distinto que complementa el poder ver sus películas en el móvil o en la plataforma que sea. Es otra cosa distinta. Los festivales de cine no podremos aumentar el consumo en salas tradicionales. Podemos crear una fórmula cultural que se desmarca de lo digital porque tiene elementos precisamente antidigitales, pero que siguen gustando al género humano, porque estás creando un patrimonio cultural, estás creando una experiencia única y le estás creando recuerdos imborrables, con la presencia de un director, con la presencia de un actor, con la proximidad, la posibilidad de interlocutar que ningún Netflix ni ninguna otra plataforma te va a dar.
por mucho que pudieras hacer un Q&A online. Y, perdonad que acapare, pero solo un apunte en relación a esto. Eso es muy importante y, de hecho, si os fijáis, y en esto creo que los festivales de cine, algunos, por lo menos en el caso de Cortocircuito, tenemos que seguir aprendiendo de los festivales de música, porque en este caso, ¿qué es lo que te vende hoy en día? ¿Qué te venden la multitud de festivales de cine? Perdón, de música. La experiencia. Y que, además de ver a un montón de grupos a los que habitualmente no tienes acceso, al menos de una forma tan localizada, que, bueno, luego ya hay problemas de saturación, etcétera, pero te venden la experiencia, te venden que vas a tener un momento, te venden un estilo de vida, te venden una serie de valores. Ellos construyen muy bien la imagen de marca, que siempre se basa en la experiencia, en el compartir y en ese síndrome que tenemos hoy en día, lo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo, no ser parte de algo que solo ocurre una vez y luego se acaba. Eso es lo que ella está diciendo, lo que nos diferencia de Netflix o de cualquier mando a distancia. Y por ahí es donde nosotros tenemos que intentar, pues, construir la parte de evento, de la socialización, para que haya un porqué. ¿Por qué ir a Cortocircuito? ¿Por qué ir al BCN Film Fest o a Sitges? Porque no me lo puedo perder. Porque si no voy, ya fue. Y yo no me lo puedo perder porque todo el mundo ha ido. Por ahí es por donde se pueden trabajar los públicos. Para mí la verdad es que ahora cada vez más los críticos de cine recibimos links. En lugar de ir al pase de prensa correspondiente, muchas veces nos ofrecen la posibilidad de ver la película en un link. Eso quiere decir que tú la puedes ver en tu despacho, oficina o mesa y en tu ordenador, ¿no? Para mí es un martirio ver las películas en link. Y yo me he adaptado a la tecnología y a la época actual, pero cuando veo la película en link y luego tengo la posibilidad de verla en sala, que lo hago muchas veces, redescubro la película, digo, es que es otra película, ¿no? Sí. Es otra cosa. Y referente a lo que decías de Netflix, vamos a cerrar el Barcelona Film Fest con la nueva película de los Coen. Yo no sé si los que estáis aquí la habéis visto, Sí. pero yo creo que es lamentable que una película como la de los Coen, la balada de Buster Scruggs, se haya visto tan poco. Es lamentable, son los Coen. Sí. ¡Qué caramba! Es una pasada. Entonces hemos conseguido que se pueda ver en salas. Se verá en el festival. Habrá que ir. Será la sesión de clausura, os invito a venir. Y, pues esa es una película, efectivamente. Y será la primera vez que se verá en España en salas, tal como pasó con Roma también. Yo voy a hacer aquí una maldad, Conchita, lo digo aquí. Eso nos está grabando esto. La organización se está grabando. Hay dos cámaras tres apuntándonos, así que... Bueno, yo tuve la ocasión de ver la peli en pantalla grande y es un peliculón. Pantalla grande no es lo mismo. La vi en la pantalla pequeña y luego la vi en la pantalla grande, eso no es lo mismo. Después ya te diré cómo la vi. No hay color, ¿no? Sí, claro. Lo que dices, exacto. Vista en condiciones. Bueno, no hay color. Vista en condiciones, no hay color. Es como escuchar la música. La gente joven, los chavales de 18 años, las chavalas, escuchan la música en el altavoz del teléfono. Eso es un crimen. La música que tienen que escuchar en altavoces y alta, y bien, y escuchar todas las frecuencias. La película es lo mismo, ver todo el rango de luz, todo el rango de sonido, o sea, no hay color. Mira, habéis hablado ahora, Conchita, habló de los medios, de los críticos, y yo pregunto, ¿qué importancia le concedéis a los medios de comunicación en la proyección del festival? Es decir, la externalización, vamos a llamarla así, social, mediática, ¿qué importancia tiene? ¿Qué capítulo tiene eso? ¿Tenemos que estar pidiendo de favor o la táctica de llevar críticos para que luego, con sus respectivos medios, los medios tradicionales, es decir, el soporte papel, televisiones, luego ya sabemos que la red ya es mucho más cómodo en este momento? ¿Qué importancia le dais? Yo total. Yo es lo que dije cuando me incorporé a la dirección del Barcelona Film Fest, que fue en noviembre, muy recientemente todavía. Lo primero que dije, hemos de cuidar a la prensa, porque como compañera y como prensa, como periodista, entiendo y comprendo que sin ellos no hacemos nada, ¿no? Es muy importante tener al sector cinematográfico al lado, pero sin la prensa no hacemos nada. Y es una de las cosas de las que más me he preocupado. Me preocupa también la crisis del periodismo cinematográfico. Cada vez hay menos especialistas. Sí. Cada vez hay menos especialización, creo, en los medios también, o es más difícil especializarse, seguramente por la falta de personal. Hace que, o simplemente que los que llevan las jefaturas
no creen en la especialización o prefieren tener periodistas comodines, ahora vete aquí, vete allá, pero la falta de esa figura del profesional que ejerza con rigor el periodismo cinematográfico, me parece que este es el problema grave al que nos enfrentamos, ¿no? Comparto. Incluso el espacio para cultura en medios tradicionales. Exactamente. Reducción de páginas, reducción de espacio en televisión, radio. Claro, nosotros tenemos acreditados alrededor de 650 medios. Es un colectivo en sí, o sea, es como un pequeño pueblo que ya manipulamos, ordenamos, les damos todas las oportunidades y los cuidamos y mimamos todo lo que podemos, pero es muy difícil de gestionar. Después el rédito que tú ves es básico, también llevamos una parte de patrocinio que te pide los GRPs y quieres saber hasta dónde has llegado y cuál ha sido tu impacto y demás. Entonces tienes una relación de que haya una calidad, de que haya una presencia, de que haya una atención y a la vez les necesitas vitalmente, porque después esos impactos en prensa es por lo que te van a juzgar y lo que es el único elemento tangible que tú puedes dar en ese momento a tus patrocinadores, por ejemplo, aunque no sea una fórmula infalible de medición, pero está ahí. ¿Ela? Bueno, pues suscribo una vez más y bueno, decir que claro, la prensa es esencial. Nosotros te diría que les entendemos como un equipo periférico del festival, como si fuera un satélite. En estos años, al menos en mis 7 ediciones al frente del cortocircuito, hemos venido desarrollando una relación con medios específicos, con las cabeceras de prensa especializada, estatales y alguna europea, y con medios generalistas a nivel estatal, y también en Galicia, por supuesto, con los de aquí. Tenemos nuestros media partners con los que establecemos una colaboración específica con cada uno para que haya una difusión y les cuidamos y les tratamos pues como uno más del equipo, porque ellos hacen una labor imprescindible. Tú puedes hacer lo que quieras, si no lo comunicas, no existe. Y para comunicarlo bien hace falta gente que entienda los contenidos. Que tú tengas una persona de prensa importante, es importante que tengas una persona de prensa en el festival que sepa de cine, que entienda tu programación, que sepa enfocarla y esa misma persona ya saber generar contenidos, ¿no? Descifrar en la amalgama de tu programación qué conceptos, qué discursos se pueden vender, ¿no? Por autores, por temas, por estéticas y cómo puedes llegar a diferentes medios, enfocando de una forma u otra contenido. Conocer a los interlocutores adecuados en cada medio y trabajar con ellos a lo largo del tiempo, porque cuando el periodista tiene una vinculación con el festival, cuando además tú lo invitas, lo puede vivir, puede experimentarlo, puede entender bien la idiosincrasia del festival en relación a la ciudad, al tipo de público, va a escribir siempre mejor. Y esos pequeños detalles sumados a lo largo del tiempo terminan por darle una proyección al festival que es muy importante, igual que lo es el diseño gráfico y toda la imagen corporativa. No es una cuestión estética, mira qué cartel tan chulo han hecho o mira qué gráfica. No, todo el envoltorio del festival es parte de tu discurso. La forma viene del contenido, es su prolongación. Entonces, todo esto hay que cuidarlo muchísimo. Sí, yo quería también decir que, bueno, nosotros tenemos a Radio Televisión Española como sponsor del festival, como patrocinador, y TV3 también, las dos televisiones públicas, y La Vanguardia, y el diario La Vanguardia. Eso nos da mucha seguridad para avanzar también, ¿no? Porque, como decíais, es que si tienes el mejor producto, porque intentaremos hacerlo muy bien, claro, y una buena programación, pero no te la venden, no somos nadie, ¿no? Tampoco podemos vender humo, lo contrario tampoco funciona. Pero creo que esta es la clave. Y también quería decir que esto que estamos hablando y que parece tan evidente no siempre es así, porque yo he estado en Cannes, por ejemplo, y he visto aquellas colas horrorosas que tenemos que soportar los periodistas cinematográficos en Cannes, y muchas veces nos ha pillado la lluvia, como la de hoy, en Orense, y estás ahí haciendo 1 hora de cola a la lluvia. O incluso en Berlín, vamos a criticar un poco a los grandes festivales, ¿no? Sí. Ahora que no nos oyen. Sí. Por ejemplo, en Berlín, estar a las 7 o a las 8 de la mañana esperando para la primera sesión, que es muy temprano, y ver a los guardias de seguridad, los seguratas, con su chocolatito caliente ahí dentro, y nosotros fuera con el frío, soportándolo estoicamente, ¿no?
estos pequeños detalles también, ojalá pudiéramos ya borrarlos, ¿no? Y sois privilegiados cuando vais como prensa, tengo que decirte, porque lo que es más sangrante todavía es que cuando los que vamos en calidad de programadores a la Berlinale, por ejemplo, y estando acreditados, habiendo pagado 200 o 180 euros por la acreditación, en caso de que no hayas tenido en caso de que no te hayan invitado ese año, y vas a por una entrada, la prensa siempre tiene prioridad. Entonces, cuando los de prensa ya habéis entrado en las salas y ellos ya se han asegurado de que el cupo de prensa esté totalmente completo, entonces es cuando vamos los programadores, que en la mayoría de las ocasiones nos quedamos sin acceso a la sala, a pesar de haber pagado la acreditación, porque somos los últimos de la cola, los últimos de la fila. Entonces, eso ya es más grave todavía. Quiero decir, que hay alguien que está peor todavía que la prensa. Y esas colas a las 7 de la mañana en Berlín son terribles, porque ¿Verdad? mueres de frío, te duele la cara y ves que no avanza, ves que te vas a quedar sin entrar. Pero ¿cómo es posible que pagando, además, una acreditación, que habría que discutir también si hay que pagar las acreditaciones, porque tú vas a hacer un servicio público, claro. eres tú el que vas a hacer el servicio público al festival y Chica, al que empiezas a ciudadano? gestionar un festival, tienes que empezar a cambiar el chip. Esta Que tú no dualidad, sabes lo esta que cuesta dualidad, organizar ¿no? un festival. No, pero ¿cómo es posible? Entonces, habría que discutir también y debatir este tema. Pero no todos los festivales son tan cómodos como el de Sitges, por ejemplo. En Sitges se puede trabajar muy bien, porque es de los pocos festivales, hay que decir, en que la prensa está en el mismo hotel que las estrellas. Es decir, que tú puedes desayunar y encontrarte a Tarantino, como me ha pasado a mí. Entonces, hay otros festivales que esto no lo tienen en cuenta. Y yo he estado en la Mostra de Venecia, por ejemplo, donde ahí te tienes que pagar tú el hotel. Y tienes un hotel que está pues a media hora del Palacio de Festivales, del Palazzo. Entonces sales por la mañana con lo puesto y si por la noche has de ir a una premier, pues tienes que ir con lo que te habías puesto a primera hora de la mañana porque no tienes la posibilidad de pasar por tu hotel. Sin duda. Estos pequeños detalles, ¿no? Sí. Pero es que Estaría bien que los son festivales los cuidaran. galaxias distintas. Mira, O sea, un Venecia, bueno, en Cannes ya ni podrías entrar porque además tienes que ir con una etiqueta rigurosa que si no, no puedes acceder a la sala de cine. Y forma parte de su parafernalia. De ese ritual de estar en un festival de cine implica un nivel de exclusividad tan alto que Cannes es fantástico, pero a veces es uno de los festivales más duros y más ingratos del mundo para cualquiera. Porque solamente traspasar las fronteras de un guardia de seguridad que te puede decir no vas bien vestida, aunque vayas vestida de boda, y no puedes entrar en la sala. Es que es ridículo. O porque Bueno, no llevas los zapatos adecuados. absolutamente. También te Mira, puede ya pasar. me dicen que estamos apurando ya la jugada, pero como os comenté antes, aparte de que no me alineo con los apocalípticos a todos los niveles, yo soy también de los que digo que no me opongo a que un determinado modelo de festival llegue a todas las poblaciones. Me explico. ¿Por qué no va a haber en una población una semana de cine anual o un festivalito pequeño que se dedique a difundir cine? ¿No? Pienso yo que eso, de hecho, aquí en Galicia tenemos algunos casos, en el Barco de Valdeorras, semana de cine allí, ahora tiene una sala municipal. Mi pregunta es, ¿por qué no empezamos a profesionalizar, a crear profesionales para que gestionen? Es decir, ¿por qué no hay gestores? Creo que Tabacalera ahora, en San Sebastián, no se quiere poner un máster, va a ser de gestión para dirigir, más que nada gerencia de festivales, que es un poco lo que tú echas de menos, ¿no? Uno puede dirigir un festival, pero luego una gerencia. ¿Estaríais por esa profesionalización, por crear cuadros que puedan llenar el país de festivales? Nosotros ¿Por qué tenemos no? un Bueno, máster. festivalitos, si queréis. No pero... sé qué decirte, ¿eh? A ver, Nosotros tenemos un ¿qué máster de opináis cine ahí? fantástico, que ¿Qué entre opináis? las salidas para las que se forma es también la dirección de festivales, la programación, la crítica y demás. Y en Barcelona Claro, existe, en la sí. Universidad de Barcelona tienes un máster en gestión cultural que también está, la gerencia de dirección de festivales. Al menos allí en Cataluña sí existen esas dos opciones. Yo es que creo que el menos es más. Cada vez ¿Sí? lo pienso. Yo cada vez soy más japonesa. De verdad, ¿eh? El menos es más. Y entonces yo no estoy... No, es que queda No, sí, feo, pues ¿no? sí, Decir sí. no estoy a favor No, ya, de pero a ver. muchos festivales, Sí, sino de Bueno, llámale- quizá menos sí, y mejores. o y mejores. especializados, sí. Y los que estén con perfiles muy definidos
y con personalidad, ¿no? Darles también personalidad. Yo Me sabes parece que que he es hecho muy en falta importante, más ¿no? que la formación, porque al final yo soy periodista, pero también estoy en ingeniería, todos hemos venido de algún lado y acabamos trabajando en festivales. Lo que a mí me sabe mal es que mis profesionales no tengan trabajo todo el año. Yo tengo una plantilla progresiva y no les puedo garantizar trabajar todo el año en esto. Eso hace que tú inviertas muchísimo tiempo y profesionalidad y después no puedas darle continuidad. Y hay lugares como el Locarno, que hay colectivos que unen a todos los festivales para garantizar la continuidad de sus trabajadores y que tengan asegurada ese puesto laboral y esa experiencia alrededor de todo el año. Esa es la pena. Igual, compartes. Bueno, Es que le he pagado antes de venir. bueno, conste... Yo también quería decir Sí, una no, cosa, con tu por permiso, favor. Miquel Ángel, que es que me equivoqué, porque yo pensaba Sí. que los festivales desaparecerían. Iba a Cannes y pensaba, qué anticuado es esto ya, ¿no? Y lo veía y digo, fíjate lo que decía Mónica ahora, ¿no? Que si se exige etiqueta, la gente con los vestidos de princesas... Y pensaba, me lo miraba desde fuera y pensaba, esto está muy anticuado, está desfasado, es carrinclón. Y digo, se van a acabar los festivales. Y ha pasado todo lo contrario. Es decir, que de visionaria tengo muy poco, ¿eh? Porque ha pasado todo lo contrario. Sigue habiendo un boom, ¿no? de festivales. A mí lo que me da mucha pena es que acabe ya este panel, esta conversación que podía durar horas. Esto hay que aprenderlo ya. Para el próximo año hay que hacer una de estas, pero de 3 horas, porque da, el tema da. Bueno, a ver qué opina el público, que igual les estamos durmiendo. Os dejo ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, una única pregunta, porque me están haciendo gestos, una única pregunta, por favor, dirigida a cualquiera de nuestros invitados. A mí me la hacéis fuera, si queréis, pero a ellos, a cualquiera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, pido un aplauso. Mira. Bueno, yo entiendo que, tal como habéis expuesto la problemática que existe hoy con respecto a los festivales desde vuestro punto de vista, es simplemente algo muy concreto y precisamente en lo que se refiere simplemente a lo que es el espectáculo, a su éxito económico, a la trascendencia que pueda tener en la ciudad en la que pueda estar ubicado, ¿no? Yo entiendo el fenómeno cinematográfico más como un fenómeno social, cultural y que se debe, evidentemente, popularizar y generalizar. Por lo tanto, estoy más a favor incluso de la creación de múltiples festivales pequeños de que crear 4 o 5 festivales como los que hay, que son majestuosos. Esto es algo así como en el fútbol, ¿no? Es decir, hay unos espectáculos estrella, pero hay también el fútbol en cualquier pueblecillo y cualquier lugar. Pero para eso entiendo que el camino, y hablo desde mi posición de exprofesor, es decir, yo he sido profesor de enseñanza media y he trabajado en grupos de trabajo para introducir los medios audiovisuales allá por los años 90 como recurso didáctico. Eso trascendió en algún momento en la creación de grupos de alumnos con algún profesor que se dedicaba también a realizar trabajos prácticos, experimentales, para hacer creaciones, fueran didácticas o no. En algunos casos se crearon algunos trabajos de ficción que consiguieron ser premiados. Y hoy, en la actualidad, hay varios de mis alumnos que se dedican al cine, con más con mejor o peor fortuna, generalmente sobreviven como pueden. Quería decir con esto que en la fase anterior a lo que es el festival, porque en el festival van ya, concursan en principio ya profesionales ya con cierta reputación. No se tiene en cuenta en líneas generales, ni se populariza, ni se informa tampoco los criterios con los que son elegidos la gente que consigue introducir su película o su trabajo en el festival. No se tiene en cuenta, por ejemplo, y aprovechando las facilidades tecnológicas que hay en la actualidad, que hoy a veces con una cámara determinada, pues de nivel medio y un equipo informático con un programa aceptable para editar, se puedan realizar grandes trabajos, ¿no? Esos trabajos son excluidos prácticamente porque, bueno, son trabajos entendidos como domésticos y en los festivales estos, pues simplemente, bueno, pues están ahí los grandes directores que son los que tienen
su papel. Con este sistema, y bueno, y prescindiendo que en lo que estoy de acuerdo, en lo que comulgo en lo general, con respecto a lo que habéis dicho y habéis expuesto de los festivales, de sus resultados, de sus problemas, de sus grandes colas, etcétera, ¿no? Que para mí es una cuestión secundaria, se priva a mucha gente con capacidad, y lo digo y sigo insistiendo desde mi vista, desde mi posición de ex profesor, con mucha capacidad, con mucha imaginación, con muchas ganas de trabajar, a tener una oportunidad de moverse en ese medio. Sé que algunos, el cortocircuito, por ejemplo, pues tiene su línea de trabajo, como muchos, ¿no? Tienen su línea de trabajo con chavales, con niños pequeños que se limitan a dar un curso allí y tal, pero quizás sea preciso o quizás sea, Sí, por favor, quizás sí. sea más necesario introducir una asignatura en la enseñanza que Mira, si podes ir, que están esperando, si podes ir abreviando. No. Sí. Sí. Se responden ahora, alguien quiere... Rápidamente, Sí. totalmente de Sí. acuerdo, pero creo que si hace una investigación, un rastreo, un mapeo en las programaciones de muchos de los festivales, todos por desgracia, encontrará que cada vez hay más coproducción y trabajo en común con las escuelas de cine, en concreto en el caso de Cortocircuito, y perdonar que el egocentrismo. Llevamos 2 años con una sección que se llama Supernova, que precisamente lo que trata de hacer es proyectar películas de estudiantes, sean del tipo de enseñanza secundaria, universitaria, formación profesional, gente que hace proyectos interesantes que precisamente no tienen la calidad todavía de participar en una competición estatal, regional, internacional, porque son películas fallidas, intentos, lo que sea, pero que sí suponen un caldo de cultivo excelente para lo que viene en el futuro. Y esa sección Supernova les obliga a estos chicos y chicas de 18 años a defender sus trabajos, a veces domésticos, a veces ya con ciertos apuntes artísticos, les obliga a defender su trabajo, a argumentarlo, y les obligamos a los productores y programadores que tenemos en el festival a estar en la sala y que tiren de esos alumnos, que los cuestionen, para que precisamente suponga un lugar de maduración, de encuentro, igual que lo hace Cortocircuito, creo que lo hacen otros festivales. Entonces, probablemente no se haga tanto, pero sí que se hace, y apostamos por ese tipo de cosas, probablemente fuera de las competiciones oficiales, pero también hay que entender que el gran público, el público que paga su entrada, no va a pagar la entrada para ir a ver, y no me entienda mal, los trabajos primerizos. No por ello nosotros no dejamos de apoyarlo. Entonces, sí creo que estamos haciendo esa labor. Por supuesto, siempre mejorable y evolucionable, ¿no? Nosotros Muy bien, vamos a hacer sí. también, lo digo muy rápido, Sí, sí. vamos a hacer también del 8 al 12 de abril una semana previa al Barcelona Film Fest enfocada a los escolares y van a pasar, el otro día me decían, creo que 1.300 chavales. Muy interesante. Muy bien. O sea, Bueno, que pues también- nada, que un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias. Ahora, bueno...